Venga, pues seguimos. Funcionalidades en Group By. Esta es, como digo, una de mis favoritas, sobre todo a nivel de desarrollo de aplicaciones, ¿vale? Sabéis que Group By, en general, lo que nos permite es realizar operaciones agregadas, ¿no? Al final, una operación agregada, ¿qué es? Es una operación que, dado un conjunto de predicados, va a producir o va a agrupar por las columnas en las que hacemos Group By y va a producir un resultado, en principio. Puede ser uno por determinados tipos sobre los que estamos agrupando, ¿vale? Pero, al final, lo que nos permite es, dado una tabla, crear un resumen de n filas en un único resultado, que puede ser uno por grupo, si hay varios grupos con Group By, ¿no? Ahora bien, imaginad una aplicación, por ejemplo, una aplicación relativamente sencilla, una aplicación donde hay un histórico de ventas por país, y alguien nos pide que esa aplicación pues calcule el total de ventas por país y el total global para pintarlo en pantalla. Bueno, pues típicamente, ¿cómo se programa esa aplicación? Pues haces una query con un Group By país, ¿vale? Con a lo mejor suma del total de ventas, y te devolverá el total de ventas por país. Hasta ahí, fácil. Ahora bien, ¿cómo sacamos el total global? Bueno, pues la aplicación, no tiene mucha dificultad, va sumando. Pero, ¿podría hacernos esa operación en la base de datos? Sí, también podría hacer esa operación en la base de datos. Podríamos hacer luego otro select sum de ventas, ¿no? Sin Group By, en ese caso. Y esto nos devolvería el total. Esto, si lo hacemos en una transacción con repeatable read, por cierto, nos dará un resultado correcto. Si no, por cierto, podría no dar un resultado correcto. Pero al margen de eso, tenemos que hacer dos queries a la base de datos o hacerlo a nivel de aplicación. En este caso, seguro que todos optamos por hacerlo a nivel de aplicación, porque el total es sumar unos números y ya está. Pero hoy sí lo que tenemos es una tabla de ventas por país y por categoría de producto. Y ahora nos dicen, vale, dame el total de ventas por país, luego el total de ventas por producto y luego el total global. Ahí ya sí que hay que hacer varias queries. Habrá que hacer una de suma de ventas Group By por producto, otra de suma de ventas Group By por país, otra de suma de ventas sin Group By para sacar el total. Y si ahora nos dicen, vale, ya ahora lo mismo, pero también queremos el total de ventas por producto, por país y por producto país, ¿no? Bueno, pues otra nueva query con Group By producto país. Total, que llevamos por 4 queries. Y tenemos que utilizar repeatable read, porque si no, los resultados no tenemos una imagen, digamos, no tenemos un snapshot de la base de datos sobre la que trabajamos, y múltiples consultas continuadas podrían ver resultados de otras consultas comiteadas por otras transacciones concurrentes, si no estamos, repito, en repeatable read o superior o serializable. Y además, repeatable read, si lo hacemos, pues tenemos que exponernos a potenciales rollbacks de la base de datos por conflicto de transacciones concurrentes. O sea que tenemos que programar nuestra aplicación para que haga retry de esas operaciones. Pero el mayor problema no es este. El mayor problema es, ¿qué pasa si esa tabla tiene 3 teras o 30 teras? Pues que hacer esas 4 queries no va a ser nada divertido. ¿No estaría bien poder hacer una única query que nos devolviera todos esos resultados? Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Exactamente eso. Y esto es lo que decía al principio, que una base de datos al final, ¿qué es? Una base de datos es una herramienta que nos permite hacer el desarrollo de nuestras aplicaciones más sencillo, con menos bugs, y introduzco ahora, para completarme a mí mismo, más eficientemente, ¿vale? Pues si utilizamos otra base de datos, por ejemplo, algunas de estas otras bases de datos, software libre que hay, que mucha más gente usa que Postgres, ¿vale? Y que ahora son propiedad de una gran empresa que hace otras bases de datos, pues no hay nada de esto. Entonces, tu aplicación va a tener que hacer esas 4 queries en esa tabla de 30 teras. Bueno, vamos al grano. La primera de estas funcionalidades se llama Grouping Sets. Es una funcionalidad que lleva ya mucho tiempo queriendo introducirse en Postgres, que parte de unos papers científicos y que al final ha llegado ahora, por la razón que sea, ¿vale? Si alguien quiere más información, aquí hay un enlace que explica un poco toda la historia del soporte de esta funcionalidad. En esencia, ¿qué es lo que quiere decir? Supongamos el primer caso, este caso inicial que yo decía, de queremos el total por país y el total global, ¿vale? En este caso, la query que tenemos aquí, bueno, lo que hace es, en lugar de sumar, cuenta y mira los empleados que hay por departamento, ¿vale? Entonces queremos el total de empleados por departamento y el total global. ¿Cómo se haría esto si lo quisiéramos devolver en una única tabla para hacer un único viaje a la base de datos de manera eficiente y demás? Pues en SQL lo podríamos expresar con un union all y dos queries. Una que agrupa por departamento y otra que no agrupa por nada. Esta nos devolverá el total.
El resultado de esta query se parecerá a esta tabla, donde las filas 1 a 9 corresponden a la primera consulta y la fila 10 corresponde a la segunda consulta. ¿Vale? Ya lo hemos logrado. Problema, estamos haciendo dos queries. La base de datos la tenemos que escanear dos veces. ¿Vale? A nivel de aplicación conseguimos el resultado final, pero a nivel de query estamos introduciendo una ineficiencia notable. ¿Cómo se hace esto con grouping sets? Pues así, es muy sencillo. Grouping sets básicamente lo que nos permite es una única query hacer diferentes group bys a la vez. Es funcionalmente equivalente a esto, exactamente igual, ¿vale? Solo que a nivel de rendimiento es mucho mejor, porque hace una única query. Entonces, Postgres internamente va a ir contabilizando todo para poder hacer varios group bys a la vez. ¿Cuántos? Tantos como quieran. ¿Cómo se utiliza? En lugar de decir group by y una serie de columnas, digo group by grouping sets, y entre paréntesis cada uno de los grupos de atributos sobre los que quiero agrupar. Si quiero no hacer group by de nada, por ejemplo, quiero el total global, pues hago el grouping sets es paréntesis, paréntesis. ¿Qué quiere decir? El conjunto vacío, ¿vale? Esto quiere decir, es equivalente a decir group by nada. Total, que esta expresión es funcionalmente equivalente a decir select by no sé qué, group by número de departamento y union all, select by group by nada. ¿Vale? Los grouping sets, a su vez, yo podría, si quiero referirme quiero hacer un group by dos atributos a la vez, los tengo que cerrar entre paréntesis, ¿vale? Para que yo pueda entender que no son grouping sets diferentes, sino un grouping set de más de un atributo en la cláusula group by, ¿vale? Bastante fácil, ¿no? No tiene mucha ciencia. Aquí tenéis un ejemplo un poquito más elaborado, donde tenemos además dentro de esta misma tabla de empleados en el departamento, pues los tenemos por género y los tenemos por año. Entonces, si yo hago grouping sets género y año, entonces me va a generar una serie de resultados, una serie de filas agregadas por sexo, por género, y otras por año. Todo va en la misma query, ¿vale? Es una única consulta a la base de datos, no hay dos consultas a la base de datos. ¿Está claro grouping sets? ¿Alguna pregunta? Vale, porque es la base de lo siguiente. Rollup. Sigue la misma filosofía, otra funcionalidad que nos permite hacer múltiples consultas agregadas en la misma consulta, ¿vale? Supongamos este ejemplo anterior, ¿vale? Género y año. Supongamos que yo quiero sacar el total por género, por año, género y año y total, por ejemplo. Bueno, pues lo puedo hacer con grouping sets. Puedo decir género, año y paréntesis, paréntesis, que quiere decir vacío, y por lo tanto hago 4 grupos. El de género, el de año, el de género año y el vacío, ¿no? Me da el total. ¿Lo puedo hacer? Perfecto. Rollup es una especie de manera abreviada de expresar un grouping sets, un conjunto de grouping sets que comparten un prefijo común. Si os fijáis aquí, he utilizado género, y género es un prefijo de todas las expresiones, porque tenemos género-año, género, ¿vale? Y, bueno, vacío. Para ser precisos, el año solo se me había colado en esa expresión anterior. Pero si yo quiero hacer una búsqueda donde quiero agrupar por, vamos a decirlo de otra manera, ABC, group by A, B, C, luego group by A, B, luego group by A y luego group by nada, eso en grouping sets lo puedo expresar como group by grouping sets, ABC, paréntesis, AB, A, paréntesis, paréntesis, que quiere decir vacío. Pero aquí, si os fijáis, la A es prefijo de todas estas expresiones. Y entonces, eso es exactamente lo que quiere decir rollup. Rollup es desenvuélveme esta expresión en base a este prefijo. Y ahí solo me bastaría con decir rollup de ABC. Y él me lo va a expandir a estos 4 grouping sets. Bueno, si no hubiera rollup, para obtener una consulta que me devolviera lo que tenemos aquí, que es básicamente el total por género-año, por género, y el total global. Si os fijáis aquí, género es como un prefijo, ¿no? Entonces, si no tuviera ni grouping sets ni rollup, tendría que hacer una query parecida a esta, ya empieza a ser un monstruo feo y además ineficiente, ¿vale? Con con grouping sets sería algo equivalente a esto, definiría 3 grouping sets, primero agrupo por género-año,
luego agrupo por género y luego el total global. El primer grouping set me produciría los resultados de las filas 1 a 11 y 13 a 23, ambas inclusive. El grouping by por género me produciría las filas 12 y 24. Y el tercer grouping set me produciría la fila 25. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo hago esto con rollup? Pues así de sencillo. Rollup, género, año. Y esto se expande, por tanto, al equivalente de hacer género, año, género y nada. ¿Sí? ¿Fácil? Pregunta, para ver cómo de dormidos estáis. Si yo hago rollup de 4 elementos, ¿cuál es el número de... Si hago rollup de n elementos, ¿cuál es el número de grouping sets equivalentemente generados? Vale, tenemos uno. Cube. Sí. En el orden de las expresiones del grouping set, alteran el orden en el resultado final. Vale. ¿O hay que poner un orden determinado de más restrictivo, es decir, o de más segmentación a menos segmentación? Es muy buena pregunta. En grouping sets estamos hablando, ¿no? Por tanto. Vale, supongamos este ejemplo. ¿En qué orden están saliendo aquí las filas? ¿No? Esa es más o menos la pregunta. Sí, porque quiero controlar el orden. Vale, quieres controlar el orden. ¿Alguien que responda a la pregunta? Esta pregunta me la han hecho muchas veces y os va a sorprender mi respuesta. ¿Vale? Fuerzas el orden. Esa es una respuesta. Y es correcta. Mi respuesta es, no lo sé. No sé el orden en el que salen. ¿Vale? Si yo lo hago así, género, año, luego género, luego nada, pues a lo mejor sale así, a lo mejor no. No lo sé, pero a lo mejor es que no lo quiero saber. Porque una cosa que deja clara el estándar SQL es el orden no está garantizado nunca. La base de datos puede hacer todas las optimizaciones que desee y puede hacer con el orden lo que le dé la gana. Entonces, si quieres orden, siempre tienes que poner un order by. Siempre. ¿Vale? Luego ya haces order by las columnas que quieras. No hace falta en el grouping set en sí, porque aquí hay columnas. Entonces, tú ordenas por esas columnas. ¿Vale? Si quieres aquí ordenar, en este caso, ¿qué tendrías que decir? Bueno, pues order by, la expresión que quieras, y luego puedes decir nulls first, nulls last, lo que tú quieras, para que estos campos que son nulos, que provienen de esa especie de unión que está haciendo esto por debajo, vayan en el orden que vayan. ¿Vale? Pero el orden no está garantizado. Por lo tanto, yo no sé cómo lo genera la base de datos y no lo quiero saber. Esa es la respuesta. Sí. En el caso del grouping set de ABC, ¿me coge ABC, AB, me coge AC? No. Cogería ABC, AB, A y paréntesis. Siempre coge un prefijo. Esta operación, sin embargo, pensad que es bastante útil, porque esto está pensado para OLAP, ¿no? para procesado, para cubos multidimensionales, para este tipo de cosas. Entonces, tú muchas veces lo que dices es, mira, yo quiero desglasar todas mis ventas a partir de esta raíz. Yo quiero ver las ventas de España. Y dentro de España ahora quiero verlas por productos. Y dentro de... Vamos a hacerlo mejor. Quiero las ventas de España. Y dentro de España las quiero desglosar por provincias. Y dentro de provincias por gama de producto. ¿Vale? Entonces, hay un prefijo común siempre. O sea, si tú escribes esa query, primero dirías siempre group by Spain, o España, para que te sacara el total de España. Lo dirías group by España, región, para que te sacara el total por región. Lo dirías group by España, o sea, país, región, marca o gama, para que te sacara el total de esos, ¿no? Entonces, siempre el prefijo se va construyendo, ¿vale? Entonces, por eso es útil la función rollup, porque cuando tú quieres hacer lo que se llama un drill down, ¿no? En OLAP, pues te va a ir en profundidad y entonces, por lo tanto, siempre los group by tienen prefijos, ¿vale? Siempre uno es prefijo de otro. Y Cube. Cube, si viene a resolver un poco esta pregunta, llevamos al caso más extremo, y es, vale, esto está muy bien, pero yo ahora quiero hacer una mega aplicación OLAP, donde quiero rotar las dimensiones en cualquier sentido. Entonces, si yo tengo pues el total de, en este caso, empleados, y tengo los géneros, tengo los años, ahora quiero que me hagas todas las combinaciones posibles. O sea, quiero agrupar por género, quiero agrupar por año, quiero agrupar por género año, quiero agrupar por nada, o sea, para el total de todo, etcétera, etcétera. Y esto es lo que te hace. Cube es básicamente, me genero todos los grouping sets resultados de la combinación de n elementos tomados de dos en dos. ¿Vale? Y eso es lo que produce.
En este caso, cuando estamos hablando de... ¿Vale? Vamos, me ha acelerado. Permutación, gracias. Vale. Por lo tanto, si por ejemplo hacemos grouping set Q, de ABC, generará ABC, AB, AC, ahí sí, A sola, a solas, a B, C, nada, etc. Entonces, esto realiza una especie de explosión combinatorial de todos los posibles grouping sets, pero es muy flexible, porque en una única query, recorriendo una única vez esa tabla de 30 teras que tenemos, obtenemos todos los resultados. ¿Quiero saber el total por género año? Lo tengo. ¿Quiero saber el total por género? Lo tengo. ¿Quiero saber el total por año? Lo tengo. ¿Quiero saber el total total? Lo tengo. ¿Vale? Y ahora podría surgir la siguiente pregunta. Vale, entonces esto está muy bien, pero y relacionado con el orden que pregunta hace un momento Manuel, es, vale, pero ahora llega la aplicación y en la aplicación, ¿cómo sabe de dónde hay que sacar cada cosa? ¿No? Alternativa naif. Bueno, yo sé que columnas son null, ¿no? En cada caso. Pues puedo ir diciendo, cuando esta sea null, el resultado me lo metes en este lado. Cuando esta sea null, me lo metes en aquel otro lado. Cuando las dos sean null, para allá. Cuando ninguna sea null, en el cuarto tipo de resultado que tenga. O lo puedo hacer la propia query. Añado columnas virtuales, que son expresiones que sean case when la gender is null, then total por no sé qué, else total por no sé cuántos. Entonces utilizo expresiones case when n, puedo definir nombres virtuales para sus columnas en función de esto. Pero esto es un poco tedioso, ¿vale? Y si lo probáis vais a encontrar que es un poco incómodo. Entonces, grouping sets también introduce una nueva función SQL, ¿vale? Que nos permite, no sé si no sé qué ejemplo, lo vamos a ver luego en los ejercicios. Hay una función que se llama grouping, que recibe un número de columnas y lo que produce, ojo al dato, ¿vale? El resultado de llamar a esa función es que nos produce un valor entero, resultado de aplicar, digamos, un bitmask a las columnas. De tal manera que las columnas, no recuerdo si ahora mismo ausentes o presentes, pero quiero que las ausentes las pone a 1 y las presentes las pone a 0. Entonces, el número generado por la función grouping es un entero, ¿vale? Que nos dice, en esencia, qué columnas están en null y qué columnas están en no, ¿vale? Utilizando una operación de order bits. Y por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos un entero que nos permite, simplemente ya a nivel de aplicación, podemos hacer nuestros switch sobre ese entero y en función del valor del entero sabemos qué columnas, a qué tipo de operación pertenece cada una de las filas que recibimos. La función grouping creo que lo va a hacer bien, o sea, si no, el que devuelva null no lo va a tomar como sí, efectivamente. Pero eso es un punto. No lo he probado, pero seguramente lo haga bien. Vale. ¿Alguna pregunta sobre esto? Pasamos a RLS. Vale. RLS. ¿Quién sabe lo que es RLS? Robot Security. Vale. Robot Security es una funcionalidad ¿para qué? Para asignar permisos diferenciados a nivel de fila. ¿Vale? En Postgres tenemos una jerarquía de objetos y de permisos muy completa. Podemos asignar permisos diferenciados por esquema, por tabla, por supuesto por usuarios, por grupos, por roles, que en esencia son lo mismo por debajo. Podemos determinar que determinadas operaciones en determinados objetos solo son accesibles para determinados usuarios o determinados grupos. Pero hay casos en los que nos puede interesar definir permisos separados por un conjunto de filas de una tabla. Por ejemplo, el caso típico, el administrador puede ver todo, los usuarios no administradores solo determinadas cosas. O quiero hacer una aplicación multitenant donde tenga múltiples clientes en mi misma base de datos y lo que quiero es que cada cliente solo vea sus propios datos, no vea los datos del cliente de al lado, pero quiero tener todos en la misma tabla. Relaciones dividiendo entre diferentes tablas, una por cliente, cada esquema tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero RLS, Row Level Security, lo que nos permite es especificar, voy a dividir las filas por
cliente, o por usuario o por el concepto. Entonces, ¿cómo se activa Role Level Security? En esencia es bastante sencillo. En primer lugar, lo que debo hacer es activarlo o desactivarlo por tabla. RLS en Postgres se puede activar por tabla y por defecto está desactivado, que quiere decir que todos los usuarios que tengan permisos de lectura podrán ver todo lo que hay en la tabla. Y si no quiero hacer eso, entonces debo activarlo. Para activarlo, pongo un Enter Table y Enable Role Level Security. En el momento que yo activo Role Level Security, ningún usuario puede ver nada, lo cual está bien porque es una buena política de seguridad por defecto. Segundo paso. Bueno, ahora hablo bueno, vamos a hablar del Force Outpost. Ningún usuario puede ver nada en el momento que activo Role Level Security. Bueno, con un par de matices. Primero, el usuario root siempre puede ver todo, por defecto. ¿Vale? Si no, no tendríamos problemas. Segundo, por defecto, el dueño de la tabla también puede ver todo. Esto a veces no es deseable, porque a veces el dueño de la tabla es un usuario no necesariamente privilegiado, de hecho esto es recomendable, y por lo tanto no queremos que pueda ver otras cosas. Por defecto sí va a poder verlo, si queremos que no lo vea, entonces lo que hacemos es también un alter table, force, Role Level Security. Y force quiere decir que ese usuario podrá ver lo que sus políticas, que lo vamos a ver ahora, definan que puede hacer en la tabla, ¿vale? Pero no por ser el dueño podrá ver todo. Solo podrán ver, si Role Level Security está en force, solo podrán ver los datos de la tabla los usuarios que cumplan con las políticas de acceso, como vamos a ver ahora, el superusuario y cualquier usuario que tenga asignado el permiso bypass RLS, bypass RLS, que quiere decir básicamente sáltate Role Level Security. ¿Vale? Bien, supongamos un ejemplo que lo vamos a ignorar por el momento, ¿vale? Vamos a insertar una serie de datos, bueno, vamos a ver. Y vamos a hacer una política, que es lo que nos importa. Para definir qué usuarios ven qué datos, hay que crear una política de acceso. Esa política de acceso se llama policy. ¿Y cómo se crea? De una manera muy sencilla. Comando create policy, a continuación nombre de la política, on tabla a la que queremos que aplique esta política de acceso, ¿vale? For, y a continuación decimos a qué operaciones queremos que aplique esta política, select, insert, update, delete, o que quiere decir todas. To. Y aquí podemos especificar los usuarios a los que queremos que aplique esta política. Si queremos que aplique a todos, pues decimos public. Y si no, pues especificamos la lista de usuarios a los que queremos que esta política en concreto aplique. Y ahora decimos using, y aquí es donde va la política en sí. Y la política en sí no es más que cualquier expresión arbitraria que evalúe a booleano. ¿Vale? Algo que evalúe, pues. Por ejemplo, y además hay una variable habilitada dentro de RLS, que es la que más se suele utilizar con diferencia, que es current user. Current user es el perfil del usuario con el que me he conectado a la base de datos. Entonces, si utilizo una política como esta, using first name igual current user, quiere decir que yo solo voy a poder ver aquellas filas donde la columna first name coincida con mi propio usuario, o sea, mis fields. ¿Vale? Si miramos un poco el ejemplo de datos que estamos insertando aquí, bastante sencillo. Tenemos que el first name, ¿vale? Vamos a tener Pedro, Juan y Jesús, que corresponde con los usuarios que habíamos creado antes, ¿vale? Entonces, si aplico esta política de Role Level Security, estos usuarios solo van a poder ver sus filas. Si vamos al ejemplo, activamos Role Level Security, nos conectamos como usuario Pedro, ¿vale? Y, bueno, no tengo el resultado de ejemplo aquí. Pero con esto y la creación de la política, este comando, Pedro solo vería su propia fila, de lo que tenemos. ¿Vale? Pedro solo vería su propia, no vería más. Así es sencillo. Preguntas. En el paso anterior, en booleano, puedes concatenar una select. Sí, puedes utilizar un subselect ahí. ¿Vale? Ahora, aviso sobre los subselects. Role Level Security se evalúa por fila. ¿Vale? Con eso he dicho casi todo. ¿Qué tipos de expresiones deben ponerse aquí? En teoría se puede poner cualquier cosa, pero ¿qué cosas no deben hacerse? ¿Se pueden utilizar funciones? Sí, y de hecho suele ser bastante cómodo, siempre y cuando sean funciones stateless, que no cambien el estado de la base de datos, o sea, no tengan efectos colaterales. Eso es muy malo, ¿vale? Funciones que produzcan resultados, funciones inmutables, las funciones que no dependan del estado de la base de datos, ya no solo que lo modifiquen, sino que no lean el estado de la base de datos,
y que produzcan siempre en la misma entrada el mismo resultado, ¿vale? Y luego que sean rápidas. Ahora, nadie impide hacer un subselect, llamar una función escrita en C a medida para que sea más rápida, conectar con el edad externo, no lo recomiendo, ¿vale? Lo que es. Más. Como es bastante sencillo, bastante potente. BRIM. ¿Qué sabe qué es? Sí, Block Range Indexes, ¿vale? El BRIM es un índice especial nuevo que aparece en Postgres 9.5. Voy a explicar un poco para qué va este tipo de índice. Imaginad unos datos que insertáis en una base de datos con tráfico de inserción notable, ¿vale? Muchas veces estos datos que insertas, que crean tablas gigantescas, patrocinadas, no importa, ¿vale? Muchas veces tienen un determinado orden natural que está correlado con el orden natural de inserción. Típicamente, pues insertar registros que tengan fecha y hora de creación del evento y que tú insertas más o menos también en esa misma secuencia. Entonces, si tenemos unas tablas gigantes y creamos índices normales, índices de Postgres, índices de tipo B, pues lo que vamos a obtener seguramente serán unos índices que funcionen bien cuando queramos obtener un determinado registro, ¿vale? Porque para eso están diseñados, pero van a tener un tamaño también considerable, ¿vale? Porque, bueno, si información insertada, el índice tendrá un tamaño muy grande. Los índices BRIM siguen una filosofía completamente diferente. La idea de los índices BRIM es la siguiente. Si yo estoy insertando cosas que por alguna columna tienen un orden natural y se han insertado más o menos con ese orden natural, por ejemplo, el tiempo, si yo cojo, digamos, de 10.000 en 10.000 filas y miro el valor de este campo en la primera y el valor del campo en la última, y digo, este bloque de 10.000 filas tiene los valores comprendidos entre este valor y este. Esa información me ocupa muy poco, y cuando yo hago una consulta que tenga que escanear por ese atributo y decirme, oye, dame todas las filas que tengan el tiempo entre este valor y este valor, pues yo ya automáticamente sé con solo esos dos valores por cada bloque de 10.000 qué bloques no tienen que leer nunca. Porque ya sé, en esencia, que con su valor mínimo y máximo no estará comprendido dentro del predicado de la consulta, pues no puedo leerlo. Entonces, el índice BRIM, que en otras bases de datos se llaman skip indexes, skip porque saltan trozos que no necesito leer, pues entonces me ahorra muchísimo trabajo la base de datos, porque solamente mirando esos pequeños índices sé qué bloques no debo leer. Y luego me llega, obviamente, qué bloques sí debo leer. Entonces, los índices BRIM, primero, tienen un tamaño, como os podéis imaginar, mínimo, porque es que de cada bloque enorme de filas solo guardo el valor mínimo y el valor máximo. Y luego son índices que funcionan muy bien cuando el orden de inserción se corresponde más o menos con el orden natural de este atributo, de esta columna por la cual estoy insertando datos. No hace falta que sea preciso, pero pensad, si siempre guardan el mínimo y el máximo y el orden de inserción es absolutamente aleatorio, siempre va a haber mucha distancia entre el mínimo y el máximo y el índice va a ser capaz de descartar pocos bloques. Sin embargo, si el orden es más o menos consistente, pues habrá menos distancia entre ese mínimo y el máximo y se descartarán más bloques a la hora de hacer queries. Tampoco es un índice que nos va a ayudar mucho, más bien nada, si quiero tener un único registro, ¿vale? Porque un índice B me va a ir directamente a ese registro, mientras que este índice irá muy enfocado al bloque, pero luego me tendrás que leer el bloque entero, ¿vale? Pero ese es el concepto, muy sencillo, muy potente. El índice B no trabaja exactamente en filas, llegado solo a modo de ejemplo, trabaja en bloques, ¿vale? Bloques de páginas. Las páginas en Postgres, por cierto, ¿qué tamaño tienen las páginas en Postgres? 8K. Alguien se ha ganado una refresco ahí. Bueno, y entonces, por defecto, se utilizan 128 páginas, que por lo tanto ocupan un mega, ¿vale? Y hay un parámetro que yo puedo especificar que es el de la creación de índice, pages per range. Básicamente dice cuántas páginas quiero que use el índice y por lo tanto crearé bloques más pequeños o bloques más grandes. Dependiendo de vuestro caso de uso, pues esto creará un tamaño de índice un poco más grande, un poco más pequeño y saltará menos filas o más filas dependiendo del tamaño de este índice. ¿Vale? Supongamos una tabla muy pequeña, pero bueno, a modo de ejemplo, que se llama salarios, ¿vale? Con un tamaño de 120 megas.
Sí, estos 120 megas son el resultado de insertar un montón de datos generados entre los años 2003 y 1998. No, bueno, dejemos el ranking para otro momento, ¿vale? A intervalos de un día. Si insertamos esto en esta tabla de salarios, nos va a generar, como digo, aproximadamente unos 120 megas de espacio físico. 244, bueno, perdona. Si yo hago una query sobre esta tabla intentando filtrar en un rango de 2 años, por lo tanto donde estoy seleccionando un porcentaje pequeño de la tabla, más o menos, ¿vale? Pues tenemos un tiempo de ejecución de unos 3 segundos. Okay. Vamos a crear un índice BRIM. ¿Cómo se crea un índice BRIM? Pues como casi cualquier índice, create index, nombre del índice, on tabla, y ahora decimos using BRIM y la columna o columnas sobre las cuales queremos que cree este orden, digamos, natural del índice. Fijaos el tamaño del índice, 48 casi. O sea, una tabla de 120 megas está indexada con un tamaño de 4 casi. Nada, es gratis, prácticamente. Y el tiempo de ejecución, 14 milis. La anterior eran de 3 segundos. Estamos ganando 20, 50 veces, casi 100 veces, tiempo de ejecución para esta consulta. Una consulta que de aproximadamente 8.000 años está seleccionando 2. ¿Vale? Pues consulta, como veis, es muchísimo más rápida y con un índice muy pequeño. Pues para aplicaciones de Big Data, ¿vale? Este tipo de índices pueden ser realmente beneficiosos. ¿Una pregunta? Bueno. Bien. Siguiente. JSON B. ¿Quiénes utilizáis tipo JSON B dentro de Postgres? Curiosidad. Poco. Por ahí algunas manos no las he levantadas, pero bueno, yo quiero usar. Incluso más atrás, pero vale. Bueno, Postgres sabéis que soporta desde la versión 9.2 el tipo JSON, que nos permite almacenar JSON, documentos en formato JSON en una única columna de Postgres, ¿vale? Por lo tanto, nos permite combinar datos estructurados de una manera relacional, en columnas, en atributos, y datos no estructurados, datos que pueden cambiar de estructura en cada fila que insertemos, ¿vale? Y desde la versión 9.4 incorpora una versión mejorada de JSON, que se llama JSON B. Y JSON B, que es un de binario, nos permite guardar los documentos, los mismos documentos JSON, pero que los guarda de una manera serializada en un formato binario, muy eficiente, y donde sobre todo además define 2 nuevos tipos de índices Postgres para indexar de estos documentos JSON B tanto el conjunto de todos los elementos, o sea, todas las claves que hay en el documento y sus valores los indexa, o también índices un poco menos pesados que indexan más. Entonces, es algo muy potente. Si queréis almacenar personas en Postgres, pues una opción muy buena es utilizar este tipo de datos JSON B, que os permite, como digo, almacenar datos JSON B de manera indexada de manera muy eficiente. Pero JSON B tenía un problema en esta versión 9.4, y es que no soportaba el concepto de actualizar el JSON. Esto es modificar algo dentro de este documento JSON. Si querías hacer alguna modificación de JSON, lo que había que hacer es leerlo, modificarlo a nivel de aplicación y volverlo a escribir. En términos de rendimiento no es ideal, porque si el JSON sobre todo es grande, pues hay que escribir la fila, pero esto va a ser siempre así, porque estamos en una base de datos relacional. Las bases de datos relacionales, cada vez que haces un update, básicamente insertas la nueva fila entera, incluyendo las columnas que no forman parte del JSON. Luego esto va a seguir siendo así. Pero es muy tedioso a nivel de aplicación tener que pasear ese JSON, modificarlo, volverlo a escribir a la base de datos, puede implicar round trips, y esto no era bueno. Entonces, ¿qué se ha añadido a la 9.5? La funcionalidad de actualizar un JSON. Va a volver a reescribir la fila entera, pero por lo menos lo podemos hacer a nivel de SQL, a nivel de base de datos, sin tener que traerlo a la aplicación y procesarlo, lo cual es muy importante. Entonces, ¿qué funcionalidades tenemos para actualizar JSON en la base de datos? Bueno, pues tenemos el operador de concatenación, la doble barra, como en muchos otros tipos de datos en Postgres, que añade elementos, añade al JSON de la izquierda lo que hay en el JSON de la derecha. Si hubiera un conflicto de claves, entonces el de JSON de la derecha tuviera alguna clave que existiera también en el de la izquierda, se utilizaría el valor del de la derecha, tendría preferencia. El operador de sustracción, que es JSON B menos un texto, y entonces se eliminaría el valor y la clave asociados a esta clave. Y luego tenemos la función JSON B set, que es más general y nos permite
hacer una actualización donde creemos o actualicemos un campo existente en un path arbitrario dentro del documento JSON. Y tenemos la función JSON-Pretty, que lo que hace es que nos pinta supuestamente bonito, que no es tan bonito, pero bueno, lo hace, de un documento JSON. Lo vemos muy rápido con un ejemplo. Disculpad. Vale. Aquí tenemos un ejemplo, el operador de concatenación, tenemos el JSON de la izquierda tiene name y age, el de la derecha tiene city, el resultado tiene age, city, name. Vale. No tiene más ciencia. Si concatenamos una clave que ya existe, reemplaza y toma el valor de la derecha, age para conectar. Si utilizamos el operador de sustracción del documento de la izquierda, borrará la clave age, por lo tanto quedará solo con name. También, como lo había comentado, podemos sustraer de un array, un contenedor JSON. Va a indexar por posición, donde empieza por 0. En este caso, borrar la clave ya lo estamos indicando en la posición 1 en el array, que está señalado. JSON-B-set, ¿cómo se utiliza esta función? Primer argumento de la función, el documento JSON-B que queremos actualizar. Segundo argumento de la función, un array de texto que especifica el path para llegar a ese elemento del árbol, del nodo JSON-B al que queremos llegar. ¿Vale? Persona.dirección, que sería persona y dirección. Dos elementos en un array de texto. El tercer argumento, el nuevo valor JSON-B. Puede ser un valor JSON-B, un valor único, o puede ser un documento entero. ¿Vale? Cualquier valor JSON. En ese. Y luego un atributo booleano, un argumento booleano, que es si esa clave no existe, crearla o no crearla. No tiene mucha más ciencia. Aquí tenemos un ejemplo, JSON-B-set. Primer argumento, el documento JSON-B, al que queremos actualizar. ¿Vale? Y aquí decimos contact phone. Al decir contact phone, queremos decir que navegue y dentro de la primera raíz habrá un elemento, una clave que es contacto y dentro de eso el teléfono. Entonces, pues, navegará contact phone. Por lo tanto, este valor. O sea, lo que decimos, queremos cambiar este valor y ahora lo que decimos es sustituirlo por este valor. Fijaos aquí el quoting, que aparentemente es un pelín extraño que hay, pero no lo es, tiene sentido. Porque os he dicho que la función JSON-B-set, el tercer argumento, debe ser de tipo JSON-B. Esto es un valor JSON. ¿Qué es un valor JSON-B? Cualquier valor JSON. Según el spec JSON, los valores son o un número, o un texto, o un booleano, o un null, o un documento, o un array. ¿Vale? Entonces, si yo quiero expresar un texto, esto, como digo, esto es un valor JSON. Y en JSON los textos van encerrados entre comillas doble. En Postgres, para crear un valor que necesita quoting, utiliza la comilla simple. Por lo tanto, es comilla simple, comilla doble, valor, comilla doble, comilla simple, y con un casta JSON-B para que Postgres entienda que esto es un valor JSON. Parece muy raro, pero tiene toda la lógica. Y esto evidentemente me actualiza este valor. ¿Vale? Y bueno, si utilizo el comando false, no me lo va a actualizar si ya existe no va a crear la nueva clave. Esta clave si no existe, y si está hubiera true, y este path no existiera, lo crearía. No tiene. Y finalmente la función JSON-B-Pretty, que, bueno, pues formatea un poquito el ¿Alguna pregunta de las funcionalidades de JSON? Vale, y vamos a hablar de una más, que se llama PG Routine, y que es la única que no está puesta al principio en los ejercicios. Primero porque lleva bastante más tiempo de montar un entorno para poderla probar y demostrar, ¿vale? Entonces, como os decía, esta sesión que hemos querido traer aquí hoy es parte de un curso de un día más completo que tenemos nosotros, que analiza todas las funcionalidades con calma, con un montón de ejercicios, ¿vale? Pero bueno, esta parte para hoy era demasiado tediosa. Pero aún así es fundamental contarlo. Entonces, ¿quiénes de los que estáis aquí utilizáis Streaming Replication? Vale, y los que no usáis Streaming Replication, ¿utilizáis Worshipping? No. Vale. ¿Utilizáis replicación lógica?
ni logical replication, ni slonny, ni longist, ni nada, ¿no? Vale. Y los que no utilizáis ni replicación lógica ni física, ¿tenéis algún mecanismo de alta disponibilidad? Porque vais un poco así, frío. Bueno. Por lo menos hay que echar valiente de decirlo así. Bueno, en el mundo de la alta disponibilidad de Postgres, ¿vale? Cuando se produce un movimiento de failover o de switchover, ¿vale? Esto es, el que era, en un esquema de replicación, el que era el nodo maestro, deja de serlo y promocionamos un nodo secundario al nodo maestro, ¿vale? Pues este primer nodo maestro, antes de Postgres 9.5, si no ha fallado catastróficamente, digamos que el nodo maestro ha fallado, ¿no? Luego decidimos matarlo, nuestro software de alta disponibilidad, decide que ese nodo ya no es el maestro, promociona un secundario maestro, y ahora nos vamos a nuestro antiguo maestro y vemos que está sano, que no hay que destruirlo y quedarlo de cero, creo que automáticamente y tal, pero si vemos que no lo está, pues es que generar una nueva máquina y volver a hacer un backup de todos los datos, con base de datos pequeños aceptables, con base de datos grandes, es tedioso. Si mi nodo maestro ha fallado, quiero reemplazarlo por uno nuevo, y este nuevo va a inicializarse, tiene que hacer un backup completo de toda la base de datos iniciales, eso puede llevar un tiempo nada especial, prohibitivo en muchos casos. Hasta entonces, yo no podía coger el nodo maestro antiguo y decirle, oye, nodo maestro antiguo, venga, que estás healthy, ya no eres el maestro, pero conéctate al nuevo maestro y continúa funcionando ahora como un nodo secundario. Esto no se podía hacer antes porque internamente Postgres tiene un concepto de timeline, de fechas, digamos, y entonces en el momento de series de tiempo, en el momento que un esclavo o un secundario se promociona al maestro, pues cambiaba digamos, tiempos, ¿no? Este esquema de tiempo. ¿Qué es lo que hace esta nueva herramienta, PGRequeen? Porque hay otro problema adicional, y es qué sucede si el esclavo, el secundario, porque no hacemos esa palabra, el nodo secundario, digamos, estoy diciendo, por ejemplo, replicación asíncrona, y en esa replicación asíncrona lleva un cierto retraso con respecto al nodo maestro. Pues el nodo maestro, cuando se quiera conectar al nuevo nodo maestro ahora, se encontrará que está en el futuro. Tiene más datos que el maestro. Y eso sí que es chungo, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta herramienta? Bueno, el nombre lo dice todo, ¿no? Rebobina. Coge un maestro antiguo y lo rebobina hasta que encuentra un ancestro común con el nuevo maestro y a partir de ese momento lo ajusta de tal manera que pueda comenzar a replicar del nuevo maestro, que potencialmente puede estar ya recibiendo nuevos datos. Así es sencillo. Gráficamente explicado, supongamos que tenemos streaming replication, fluyendo de un nodo A a un nodo B, el maestro falla, decidimos promocionar el antiguo secundario maestro, y ahora cómo recuperamos este maestro sin que tenga que volver a regenerarlo a partir de un backup base o de la técnica de utiliza. Las opciones que hay, si bien a día de hoy, son una, crear el maestro de nuevo de cero, esto en muchos casos es prohibitivo. Dos, a poner resync para que calcule diferencias, puede ser también muy lento, hay problemillas con el resync, hay que tener mucho cuidado, o utilizamos PGRequeen, que evidentemente bueno, la manera en la que funciona es relativamente sencilla, hay que especificar una serie de argumentos, pero básicamente hago PGRequeen, a continuación especifico menos de mayúscula o menos pgdata, que es el directorio donde digamos está mi maestro antiguo, ¿vale? Luego source pgdata, ¿vale? O si está en el mismo nodo, o bien source server, que es lo habitual, y un connection string habitual de Postgres para especificar dónde está el actual maestro. Y esta operación, digamos, hará ser rebobinado del nuevo maestro y comenzará a hacer la sincronización. Bueno, estrictamente no comienza a hacer la sincronización, simplemente dice que ha acabado el proceso y a partir de ahí tú creas el recovery.conf normalmente y ya comienzas a replicar. Pero ya está en un estado en el que puedes comenzar a replicar del nuevo maestro, ¿vale? Y poco más. Para que esto funcione, importante, hay que tener activado en PostgreSQL.conf el parámetro wall.logHints, ¿vale? Tiene que estar a on. Si no hacemos esto, no funciona. ¿Por qué? Bueno, porque internamente en la aplicación de Postgres necesitamos incorporar una pequeña información adicional en los ficheros que ofrecen la durabilidad de Postgres, los ficheros de XLog, para que nos permita hacer esta operación.
Alternativamente, también hay otra manera de soportarlo, ¿vale? Que es utilizando un parámetro que espero que todos y cada uno de vosotros tengáis ya activado en todos vuestros Postgres, que es Data Checksums. ¿Vale? Si no utilizáis checksums en vuestro Postgres, estáis tirando el dinero a la basura, ¿vale? Porque gratis Postgres, ¿vale? Bueno, gratis también hace muchas cosas Postgres, pero en concreto esta te da con prácticamente un coste cero checksums de todos los datos. Si tu file system se corrompe por algo, si tu disco tiene algún problema, Postgres lo va a detectar. Si no tienes data checksums activado, no. Así que, cuando lleguéis esta noche, después de haber tomado las pistas, de habernos ido a tomar unas cañas y en casa están regañando por ahí llegando tan tarde, por favor, conectad a vuestro Postgres y activad los checksums. Que no se os olvide. Checksums está desde, creo que 9.3. Me puedo equivocar, pero juraré que no lo es. Bien, estamos en PGReWin, que es el descargador de los checksums. Y bueno, aparte de que está disponible para 9.5, hay un backport de PGReWin para 9.3 y 9.4, ¿vale? Pero obviamente, si podéis, lo mejor estará en 9. ¿Vale? Y poco más, si queréis, bueno, poco más de la presentación, claro. Si queréis más información, bueno, pues echad un vistazo a bueno, nuestra página, la página de Postgres, y lo que os decía. Manual, ahora mi idea es la siguiente. Abrís vuestros portátiles mientras llegan las pizzas, ¿vale? Y aquí tenéis un manual con ejercicios. Hay, no sé, en torno a los 18 o 20 ejercicios. No creo que os dé tiempo a hacerlos todos, ¿vale? Pero si los hacéis, pues luego mandéis un correo, porque igual hay que hablar de cosas de trabajo. Al margen de eso, hay un DDL que se utiliza para resolver estos ejemplos. A ver, los ejemplos se pueden resolver sin un solo dato en la base de datos, si tenéis esa capacidad de abstracción tan brutal, y eso me mandéis también el código, ¿vale? Si no, el resto de los mortales como yo, necesitaríamos un DDL que lo podéis descargar de aquí, ¿vale? Y en ese DDL pues tenéis una estructura de tablas y unos datos para jugar y resolver esos ejercicios. Así que, descargar el manual, descargar los ejercicios y no paséis de página, ¿vale? No hagáis trampas. Y nada más, voy a estar aquí, desconecto el micro para no molestar al resto y me voy pasando por ahí, a hacer preguntas, las vamos comentando, ¿vale? Y a jugar un rato. Manos arriba. Vale, ¿cuántos? Es una tontería, pero ¿cuántos habéis resuelto todos? Voy a hacer búsqueda binaria. ¿Más de la mitad? Uno. ¿Más de un cuarto? Y evidentemente incluye el anterior, claro. ¿Más de un octavo? Bueno, lo de cero no lo voy a preguntar para que no os dé vergüenza, pero no da vergüenza, que no, que no es nada fácil. Bueno, ¿podéis leer más o menos el texto aquí? ¿Está suficientemente pequeño? Es que no cabe mucho más. Bueno, vamos a... Esto es un spoiler, así que si no quieres practicarlo en casa y no... Eso, no mires. Tápate los oídos, los ojos y llévatelo a casa. Bueno, vamos allá. Primer ejercicio. Básicamente lo que está pidiendo, voy a resumirlo un poco, lo que está pidiendo el primer ejercicio es crear un insert idempotente. De hecho, lo dice, crea la operación de manera idempotente. Entonces, bueno, realmente es un insert normal acabado en un onConflict do nothing. Es bastante sencillo. Podríamos haber dicho onConflict sobre department number, que sería el valor que hay ahí. Hubiera sido un poco más elegante incluso, o sea que un menos 0,25 para mi solución. Sí, pregunta. Si ese row existiera pero con otros valores, ¿así se insertaría? Se quedaría el primero, ¿vale? Porque tú lo que le estás diciendo es, si hay un conflicto, si hay una violación de la unicidad, no hagas nada y por lo tanto quedaría el primer valor. En este caso no sería, digamos, exactamente idempotente, porque si ese dato, ese ID de ese lado ya existiera, no lo estarías actualizando si fuera diferente. Sí, eso es cierto.
Al decir si te fijas en el enunciado, lo que dice es la inserción de operación idempotente. Esto es que si yo la ejecuto múltiples veces, fuera idempotente, sí. O sea, que no importa si este insert lo hago 1 o 100 veces, el resultado va a ser el mismo, sea cual sea ese resultado. ¿Vale? El segundo. Bueno, este era uno de los que parecían así un poco tal para empezar, pero había que meter alguna dureza así para crear impacto, ¿no? Entonces, este es un ejercicio que tiene un poco de chicha, aunque en el fondo no. Básicamente aquí lo que dice es hacer una operación idempotente, luego ya sabemos que de alguna manera vamos a tener que utilizar el onConflict, ¿vale? Y en esencia lo que te dice es que la ejecución de esta sentencia debe retornar los valores que se han grabado en la base de datos. ¿Cómo hacemos esto? Pues de una manera, utilizando una técnica muy similar a la que presenté en la presentación para simular con condiciones de carrera el propio onConflict, ¿no? Es utilizar básicamente el returning, la cláusula returning, que muy poca gente lo conoce, muy poca gente lo utiliza, pero es muy potente, que es, dada una operación que ejecuta cambios en la base de datos, por ejemplo en este caso un update, pues te permite retornar los valores que se han cambiado, se han insertado en la base de datos. Entonces, si nos olvidamos un momento de la parte de fuera, lo que tenemos es una operación clásica de upsert, o sea, un insert, lo que sea, onConflict, que ahora lo analizamos, y luego al final returning asterisco, que quiere decir me va a devolver el valor que ha insertado o que ha actualizado. O sea, independientemente de lo que haga el onConflict, el resultado de esta operación va a ser o un insert o un update. Pues bien, yo lo que hago es, sea insert o sea update, que me devuelva el total de los datos que ha generado este comando. Y ahora estos valores que devuelve los creo en una tabla virtual que le llamo T, y con una CTE, una Common Table Expression, pues ya hago un select de esta tabla. Eso es el principio básico de CTE. Vale, ya analizado esta parte, vamos a analizar el propio upsert, que básicamente es insert into tabla, valores no sé qué. Si hay un conflicto por una violación de clave primaria sobre el campo empNumber, entonces me hace un update. ¿Y qué hacemos en este update? Pues actualizamos los valores que había a los valores de la fila que ha sido rechazada. La fila rechazada la referenciamos con excluded, punto. ¿Vale? Y aquí los campos. Aquí, por cierto, utilizamos una de las nuevas pequeñas funcionalidades de Postgres 9.5 que nos permite hacer un update de manera más cómoda. Típicamente el update, la sintaxis de update es update set atributo 1 igual valor 1, atributo 2 igual valor 2, y aquí podemos decir set paréntesis atributo 1, atributo 2, atributo 3, atributo 4 igual valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, que hace la expresión un poco más cómoda. Alguno me habéis preguntado, ¿y a su vez esta expresión no se puede simplificar? Bueno, sin hacer cosas muy feas con expresiones de tipo fila, o sea, con la función row y demás, en principio no. Pero bueno, eso es simplemente una cuestión de sintaxis. Sí. ¿El data que estás haciendo realmente modifica la fila que estás utilizando o simplemente es como un select sin tabla? No, modifica. Entonces, no estás cumpliendo con tu propio enunciado. ¿Dónde? Porque tú en el enunciado indicas que tiene que ser idempotente. Si tú los datos que estás pasando no corresponden con los que había, estás actualizando, por lo cual no... Sí, es un poco lo mismo que antes. Es verdad que el enunciado no está del todo preciso. Lo que en esencia quiere decir es que la operación en sí sea idempotente, en el sentido de que si esta operación la ejecuto 1 o 100 veces debería producir el mismo resultado. Debería producirlo porque estoy intentando insertar el mismo valor. Admito que la semántica es un poco cuestionable. El problema es que si ya tienes una tabla, sí. La primera vez que haces el update perderías los datos originales. Y lo que yo entiendo con el tema de idempotente es que no deberías de tocar nada si no es necesario. Sí, por eso digo que la literalidad lo que quiere decir es que la operación en sí sea impotente, no el resultado de la misma. Porque el resultado sí es diferente si hay datos diferentes, pero lo que quiere decir, o lo que debería a lo mejor decir es que el resultado de ejecutar esta operación una vez o ejecutarla n veces sea el mismo. Y eso sí lo cumpliría. ¿Vale? Pero, efectivamente, sí. Si le gusta simplemente con el standing, sin ponerle el Sí.
¿Por qué está puesto así? Simplemente para que se viera un poquito más claro, ¿no? Porque a lo mejor, típicamente, a lo mejor solo quieres devolver algún valor, alguna... Lo he expresado así simplemente para que se viera más claro que se pueden hacer más cosas con eso, pero totalmente de acuerdo, se podría quitar el CTE completamente. Vale. Más, no por nada, sino porque debe estar a punto de llegar la pizza. Las pizzas. El tercero. Bueno, insertar una serie de datos. Este, en esencia, es simplemente un non-conflict, lo mismo que antes, ¿vale? Solo que además le voy a poner un where. Voy a poner una cláusula de where de tal manera que actualizaré solo en determinados casos. No tiene más ciencia. El 4. El 4 apesta a grouping sets, ¿no? Porque dice directamente, determina el número de empleados por género y también el número total de empleados, ¿vale? Pues estos son grouping sets de género y nada. Sería el equivalente a hacer select género, count the asterisco as total from employees, group by gender y luego union, lo mismo, group by nada. O sea, select gender, count de asterisco, bueno, en concreto sería select gender as null, ¿vale? Con el valor null, para poder hacer un union y count de tal. Pero bueno, todo eso es muy complicado, con grouping sets lo resolvemos de manera simple haciendo ese grouping sets. Agrupamos primero por género y luego agrupamos por nada. ¿Con un? Con un rollup también lo podemos hacer eso igual, sí. Totalmente de acuerdo. Más 0,25. Vale. El siguiente, además de por el orden, también apesta a grouping sets. En este caso me piden agrupar lo mismo que antes, pero también por año. Entonces calculo el total por año, el total por género y el total global. Pues grouping sets, año, género y nada. Bastante directo. El 8. Parecido al anterior, pero aquí me piden por año, por género, por año, género. ¿Vale? Si no me equivoco. Y además nos piden... no, el anterior es añadir una columna discriminadora, ¿vale? ¿Quién lo habéis resuelto alguno? Bueno, esto es lo que os comenté antes cuando hablé de las expresiones de grouping sets, ¿vale? Si queremos al final distinguir cada fila de qué tipo de expresión agrupada proviene, ¿vale? Pues, o bien hacemos un case diciendo case esta columna is null, o esta columna es null, o estas dos son null, etcétera, etcétera. Utilizando ese tipo de operadores, expresiones de tipo case, puedo derivar al final de a qué conjunto de agrupaciones provienen esas filas. Pero tenemos una función muy interesante que es la función grouping, que recibe una lista de argumentos variable, que típicamente debe coincidir con lo que expresamos en la función rollup, ¿vale? Aquí coincide, aunque no lo parezca, porque en la expresión extract year from birth date, por cierto, esto es muy típico, no uséis la función toChar para convertir timestamps y extraer un año, ¿vale? Eso es ineficiente, es error prone y lo utiliza muchísima gente. No os lo teméis a mal, no pasa nada, todos lo hemos hecho, yo el primero, ¿vale? Pero no, existe la función extract que te permite extraer un componente de una fecha. Bien. Pues extract year from birth date, que extrae el año, ¿vale? En la función grouping no lo puedo reutilizar, no puedo directamente expresar como año porque, bueno, cómo funciona SQL, pero en el rollup sí. Pero en esencia es lo mismo, ¿vale? Entonces, si yo estoy haciendo en este caso un rollup de año y género, que por lo tanto me va a generar año, género y nada, hago grouping y al incluir el grouping de estos dos campos, este grouping, toda esta expresión, me va a generar un número entero. Este valor entero va a tomar los valores posibles 0, 1, 2 y 3. Un bitmask de dos columnas. Dependiendo de cuál de ellas esté a 0 o esté a 1, nos indica que esa columna es null o no para esa fila determinada. Y con eso simplemente yo ahora mismo en la aplicación podría hacer un switch o un case sobre los valores 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 y ya sé a qué tipo de agrupación corresponde cada uno de esos valores. ¿Vale? En este caso, por cierto, solo puede tomar 3 valores diferentes. ¿Vale? El 9. Bueno, perdonad que haya algún salto en la numeración, pero eso es debido a que, como os decía, esto es parte de un curso más amplio, ¿vale? Por eso hay algún salto, pero bueno, para hacerlo en tiempo, que más o menos lo estamos ahí cuadrando. Vale, el 9.
Bueno, el 9 al final lo que te pide con enuncia un poco, intenta tergiversar un poco las cosas, a ver si os confundía, pero básicamente lo que te pide es todas las combinaciones de los elementos por los que hay que agrupar. Y por lo tanto, pues agrupamos por año y género, ¿vale? Un cube que te genera todas las combinaciones. Y por lo tanto va a agrupar por año género y por nada. Cuatro grupos de agregación diferentes. Bueno, el 10 ni lo cuento, ¿vale? Porque es temas de gestión de usuarios, no tiene nada que ver con 9.5, simplemente es para que funcione el 11. Y el 11 en esencia lo que nos está pidiendo es que creemos Role Level Security, que creemos un policy. Entonces, básicamente lo que hacemos es crear un policy, le ponemos un nombre en la tabla, para qué operación queremos que funcione este policy, para qué usuarios queremos que aplique, en principio todos, y por eso ponemos public, y luego la cláusula del propio policy, que en este caso es que el nombre, en la columna first name, en este caso además convertido a minúsculas, simplemente para darle un poco de salsa, sea igual al usuario actual. Y luego si ejecutamos esta serie de operaciones, pues comprobaremos, activamos también Role Level Security para que esto funcione, y comprobamos que si nos conectamos con este role, pues el usuario solo va a ver sus propias filas, ¿vale? Es una manera un poco básica de aplicar Role Level Security. Más, bueno, el 13, comprobar el tamaño de un índice, barra de i más, nombre del índice, no tiene ninguna ciencia. Aquí lo que queremos es mostrar que hay un índice creado, que es un índice pequeño, ¿vale? En este caso. Y ahora, el 14, lo que te dice es comprobar el coste de ejecutar una query entre dos rangos de fechas. Bueno, comprobar el coste es hacer un explain, analyze para darnos detalles sobre el tiempo de ejecución de una query determinada. La query en sí no tiene ninguna ciencia, con lo cual compruebo los tiempos, y ahora lo que vamos a hacer es generar un índice BRIN y comprobar los tiempos también con el índice BRIN. ¿Cómo se genera el índice BRIN? Que es lo que realmente me importa en este caso. Pues es muy sencillo. La sintaxis es la de crear un índice normal, create index, nombre del índice, on, nombre de la tabla, using BRIN y el campo sobre el cual quiero crear el índice BRIN. No tiene más ciencia que esto. Comprobamos el tamaño. Bueno, en este caso estamos hablando de tablas tan pequeñas que bueno, podemos tener tamaños dispares un poco que no se cuadran exactamente con lo que buscamos, pero no tenemos muchos datos. El 26, añadir un nuevo atributo indicando que el nombre de la ciudad es Madrid. Vamos a ver un poquito. Y hacer este ejercicio de dos maneras diferentes. Uno utilizando un operador y otro utilizando una función. Bueno, el operador que podemos utilizar, obviamente lo podía haber incluido en esta consulta, podía haber dicho ahí Madrid as city y estaría resuelto, pero bueno, para utilizar las funciones de JSON, pues si nos piden utilizar un operador, pues yo lo que hago es la misma consulta que antes, pero ahora voy a seleccionar row to JSON y esto me va a generar un JSON, de hecho lo convierto a JSON-B para poder utilizar el operador de concatenación que hay en 9.5, ¿vale? Que no está disponible para JSON, solo para JSON-B. Y concateno con el JSON-B que quiero, añadir la ciudad de Madrid. Y esto lo va a concatenar de manera efectiva. Si lo que queremos es con una función, que nos dice hacerlo también con una función, es lo que está un poquito más abajo. La query es prácticamente la misma, solo que en lugar de utilizar la concatenación, utilizo la función JSON-BSet. La función JSON-BSet, recuerdo, el primer argumento es un JSON, el segundo es un path, un path que se expresa como un array SQL. El array SQL lo puedo expresar en Postgres así. Por lo tanto, solo hago la clave city y luego especifico el valor. Y de nuevo recordad lo que os decía del quoting, ¿vale? Los valores en Postgres se hacen quoting con una simple coma, pero luego lo que debe haber dentro es un valor JSON. Como este valor JSON es un texto literal, en JSON, si os miráis en la especificación, va a ir entre comilla doble. Por lo tanto, tengo esa quoting que parece un poco raro, pero tiene sentido. Y de la tabla EMS. Y finalmente, el último ejercicio, muy sencillo, mostrar el resultado anterior con la función JSON-BPretty. Y bueno, lo que voy a hacer es, sobre lo anterior, llamar a la función JSON-BPretty. Y esto mostrará el resultado formateado de manera un poco bonita. Y creo que esto era todo, ¿no? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No?
Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando, la pizza estará a punto de llegar y mientras pues ya podemos ir charlando de más cosas de Postgres. Gracias.